Sobre este punto también basta recordar que cuando se tipifica el lavado de activos, inicialmente en el Código Penal de 1980, en el año de 1997 con una reforma que se hace, cuando vuelve y se modifica en el año 2000 y cuando se dan las últimas modificaciones del Estatuto de Seguridad Ciudadana, conserva el lavado de activos algunas características que no sobra recordar. Primero, el lavado de activos supone que se está investigando no una conducta sino un proceso. Y en el delito de lavado de activos se identifican, no solamente por parte de la Corte Constitucional, sino por parte también de todos los teóricos que han estudiado el lavado de activos, unas fases, como son la fase de la colocación del dinero en el circuito económico, de una segunda fase de ensombrecimiento, es decir, una realización múltiple de transacciones económicas, financieras, creación de personas jurídicas ficticias y una serie de transacciones normalmente falsas que tratan de despistar a la autoridad en la persecución de la conducta punible. Pero finalmente viene una fase en la cual se quiere que todo ese dinero se incorpore otra vez al circuito económico legal y se le dé, como dice el Código Penal, la apariencia de legalidad. De ahí que el lavado de activos tenga ese nombre, no solamente por la adquisición literalmente de lavadoras que se dio en los años 30 por parte de la mafia italiana en Estados Unidos y por la operación famosa que se hace en los años 80 donde participaban algunos colombianos, donde se acuñó la expresión lavado de dinero, expresión que generaba alguna duda de qué era lo que se estaba lavando y qué era lo que se estaba ocultando. Y lo que el lavador oculta no es el bien, por el contrario, lo ostenta, lo que oculta es su origen. Lo que oculta es el origen del bien. Y por eso muchos estados lo consideran un delito contra la administración de justicia, toda vez que se trata de dificultar la investigación. Y si nosotros perseguimos el delito base y el delito raíz y su fuente de financiación, estamos atacando integralmente el lavado. Y aquí vienen otras consideraciones. Los verbos que utiliza el lavado son amplios. El que adquiera, adquirir, el que resguarde, el que invierta, el que transporte, el que transforme, el que custodie, almacene, distribuya o administre bienes que tengan su origen remoto o próximo en todas esas conductas punibles, sin que se necesite, como lo ha señalado la Corte Suprema y la Corte Constitucional, que para condenar a alguien por el delito de lavado se requiera tener la condena previa por el delito de trata de personas o tráfico de inmigrantes o trata de menores, en absoluto. Lo que se requiere es simplemente demostrar que hay una actividad relacionada con este tema. Y respecto de esta conducta de lavado de activos siempre se presentará y es precisamente, hace parte del objeto de capacitación también de la Fiscalía y de las estrategias de lucha contra el lavado de activos, algunas particularidades. Primero, la particularidad del conocimiento de quien adquiere los bienes, de quien negocia, y con todo el entramado de negociaciones que ya no solamente se dan en sectores coloquiales o informales, sino que se suele utilizar al sistema financiero, sino que se suele utilizar también al mercado bursátil, sino que el lavado de activos puede estar presente en todas las actividades económicas y puede ser imperceptible a primera vista. Luego, el primer problema que se presenta en la investigación es el del conocimiento. Conoce la persona que está adquiriendo, conservando, custodiando, administrando, transportando un bien que provenga mediata o inmediatamente de alguno de estos delitos. ¿Cómo hacemos para probar ese conocimiento? ¿Cómo hacemos para reforzar unas barreras de protección preventivas o profilácticas para evitar el lavado o en su momento para detectarlo y reportarlo? Estos dos interrogantes han tenido la siguiente evolución. Primero, el del conocimiento. Respecto del conocimiento hay un problema y es que si las personas suelen argumentar que ignoraban que con quien estaban negociando era un traficante de menores que tenía precisamente como negocio lucrarse del tráfico de inmigrantes, de la trata de personas y del tráfico de menores y que la persona lo desconocía. Sobre los temas de conocimiento, la jurisprudencia tanto colombiana como incluso extranjera ha establecido que no se requiere el conocimiento real, ¿sí? Pero que sí hay que mirar las características de una negociación, porque dependiendo la forma en que se lleve a cabo la negociación, el precio de la negociación y las características de la negociación, sí se puede inferir algo anómalo.
De ahí que se haya establecido jurisprudencialmente y se haya establecido también por parte de la Fiscalía General de la Nación en sus decisiones algunos parámetros sobre el conocimiento. El dolo supone que yo conozca y que quiera que estoy realizando una conducta punible. Si no he tenido dolo, pero he tenido algún comportamiento negligente en la adquisición del bien, al menos será objeto de extinción de dominio. Incluso si se trata, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, de un abogado litigante que haya recibido un bien producto de la defensa del lavado de activos y que el bien provenga precisamente de la conducta punible. En una ponencia de la Corte Suprema de Justicia ha admitido que se puede proceder a la extinción del derecho de dominio. Pero en Colombia tenemos una categoría que ya le teníamos nombre, pero que en el derecho internacional se suele llamar, y en el derecho penal internacional, sobre todo los países de tradición del common law, lo suelen llamar willful blindness. Y el willful blindness o la ceguera intencional, aquí lo traducimos como hacerse el pendejo, ¿sí? Entonces, consiste el willful blindness en que la persona, como lo ha dicho la jurisprudencia norteamericana, en que la persona no quiere ver cómo llevó a cabo el negocio, en que la persona cierra los ojos y simplemente dice, es que yo compré un bien que valía 500 millones de pesos, vi una ganga que valía 50, ¿sí? Y yo pues tenía intuición de negociante y lo compré, pero nunca le averigué si al señor ni dónde era, ni le pedí pasado judicial, ni fui a la fiscalía a ver cómo estaba el tema. Entonces, cuando hay una serie de particularidades que rodean el negocio, cualquier transacción económica, y donde se demuestra que la persona simplemente no quiso ver, podemos considerar que hay willful blindness, que aquí lo llamaríamos en Colombia dolo eventual, precisamente porque la persona llevó a cabo esa negociación en ese marco y con esas características. Respecto del segundo interrogante, es decir, las medidas preventivas, pero también las medidas para detectar el lavado, ya tenemos toda la tradición desde el CIPLA y también el sistema de administración de riesgos de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo que se tiene para algunas entidades, y el otro ya denominado también CIPLA-FT. Y también hemos tenido, para estos sistemas suponen también interiorizarlos en la parte misional de las empresas, y se van a nutrir también con todas las directrices de la Superintendencia Financiera, con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y son todos aquellos sistemas para identificar operaciones inusuales, operaciones sospechosas, para reportar algún tipo de operaciones, y en este caso dejar abierto que no se trata de un catálogo de operaciones sospechosas, porque cada vez que sale un libro, un manual, dice estas son las nuevas operaciones sospechosas, pero normalmente están desfasadas años, porque las sospechosas actuales solamente se conocen en el día a día. Pero esto nos indica que en el refuerzo y en la prevención también participa el sector privado, también participan las empresas, y casi que llegaremos a que cada persona debe tener unos parámetros de comportamiento y unos deberes de autoprotección y de reforzar sus barreras para cuando lleve a cabo una negociación pueda argumentar realmente que está obrando de buena fe. De no estar orientado por esa buena fe, repito, procedería al menos la extinción de dominio, o en todo caso, dependiendo el elemento psicológico de la negociación, procedería también a hacerlo partícipe del delito de lavado de activos. Otro punto relacionado con el delito de lavado de activos y que tiene que ver también con la estrategia de lucha contra el lavado que ha emprendido la Fiscalía General de la Nación consiste en reforzar la capacitación precisamente de la unidad de lavado de activos y de extinción de dominio, en utilizar las nuevas herramientas que ya ustedes las conocen muy bien, precisamente toda la reforma legislativa, no solamente al tipo penal de lavado de activos, sino también a la misma extinción de dominio, y entender que estamos también presentes ante organizaciones criminales. Es decir, cuando estamos hablando de lavado de activos también tenemos que entender que estamos frente a una lucha frontal contra BACRIM, contra organizaciones criminales y contra con el auténtico concierto para delinquir. En ese marco, la Fiscalía General de la Nación, y en este contexto, quiere enviar un mensaje que va a perseguir las conductas punibles derivadas del lavado, no circunscribiéndolas exclusiva o monopolísticamente al delito de narcotráfico, sino a las otras conductas punibles, que va a analizar con más cuidado el tema del conocimiento para proceder a la extinción de dominio, y la capacitación y el cruce de información entre las distintas unidades de la Fiscalía, entre la de lavado de activos, la unidad de BACRIM
y las unidades que están a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalías para cruzar esa información acerca de los movimientos financieros. También profundizar en la exigencia de la protección, de la autoprotección que debe tener el ciudadano cuando negocia, cuando adquiere, resguarda, miren, resguarda, transporta, transforma, custodia o administra un bien que tiene su origen mediato o inmediato en una lista de delitos que, como les dije, va del tráfico de menores, de la trata de inmigrantes, del peculado hasta la famosa captación masiva y habitual. Y en este sentido, el mensaje que enviamos es precisamente luchar contra el lavado de activos supone un avance fundamental, no solamente en el fortalecimiento de la administración de justicia y del Estado social de derecho, sino también en la economía. Una economía y un país que le abre las puertas al lavado de activos, le está abriendo las puertas a la miseria, a la desigualdad social, y un país que se la cierra y si le abre las puertas al lavado de activos, paralelamente le está cerrando, sin lugar a dudas, las puertas al progreso. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Juan Carlos Forero, vicefiscal general de la Nación. Y a ustedes los invitamos a hacer un receso en este foro, Estrategia contra el Lavado de Activos y la Competencia Prohibido, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus. Recuerden que es con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Los esperamos de nuevo a las 2:30 de la tarde, cuando nos acompañará el doctor Gerardo Hernández Correa, Superintendente Financiero de Colombia, y luego haremos una mesa redonda interinstitucional coordinada por Complexus, y luego haremos entonces las conclusiones. Los esperamos a las 2:30. De nuevo les damos la bienvenida a todos al Foro Club, Estrategia contra el Lavado de Activos y la Competencia Prohibida, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. En horas de la mañana tuvimos la presencia del doctor Belisario Betancourt, miembro del Alto Patronato de la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus, de la doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República, del doctor Juan Ricardo Ortega, Director General de la DIAN, del doctor Jaime Raúl Ardila, Auditor General de la República, del doctor Eduardo Bisbal, Vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO, del doctor Luis Edmundo Suárez, Director General de la UIAF, del doctor Pablo Márquez, Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, y del doctor Juan Carlos Forero, Vicefiscal General de la Nación. Ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge Humberto Galeano, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos, abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Financiero y Constitucional. Ha ejercido cargos como asesor del Fiscal General de la Nación, del Ministerio del Interior y de Justicia, y asesor de la dirección de la UIAF. También ha sido subdirector de análisis estratégico de la UIAF y en varias oportunidades director encargado. Démosle la bienvenida entonces al doctor Jorge Humberto Galeano. Muy buenas tardes. Reciba como primera medida una excusa del señor Superintendente Financiero. Confiamos hasta último momento que iba a poder adelantar algunas gestiones y poder acompañarnos. Las razones las conoce ya la Secretaría Técnica, el doctor Velilla, a quien agradecemos esta invitación. Vamos a permitir leer, porque él muy juicioso había hecho su intervención y obrará en las memorias. Vamos a permitir leer lo que él había preparado. Quiero agradecer la invitación de la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus para participar en este foro, en el cual se analizan las diferentes estrategias institucionales contra el lavado de activos y la corrupción. El foro busca, con la discusión pública de estos temas, mejorar la coordinación de las políticas institucionales públicas en esta materia
e insistir en la necesaria vinculación del sector público con el sector privado en pro de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. A lo largo de mi experiencia profesional en el Banco de la República y ahora en la Superintendencia Financiera, he tenido oportunidad de seguir muy de cerca los desarrollos institucionales y regulatorios de la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. En el Banco Central participé en el diseño e implementación de mecanismos destinados a prevenir el lavado de activos en las transacciones entre los residentes del país y el exterior, el manejo del efectivo en moneda extranjera y la operación de los intermediarios del mercado cambiario, que son aquellos agentes autorizados para realizar operaciones cambiarias. En la actualidad, como supervisor del sistema financiero, es uno de nuestros principales objetivos que las entidades vigiladas cuenten con modelos adecuados en donde se tenga en cuenta los riesgos ciertos de ser usadas por la actividad delincuencial para realizar sus labores de blanqueo y naturalmente adopten instrumentos idóneos que lo prevengan y dificulten. Esta experiencia me permite indicar que la imaginación y sofisticación de los delincuentes es directamente proporcional a los controles impuestos para prevenir y dificultar el lavado de activos. Así lo destaca un reciente trabajo de Carlos Caballero y Alfonso Maya, denominado La lucha contra el lavado de activos, instituciones, resultados y desincentivos en política antidroga en Colombia, éxitos, fracasos y extravíos, en donde encuentran evidencia que los controles implementados al final de la década de los 90 pudieran llevar a que se utilizara cada vez menos el sector financiero y cada vez más otros mecanismos para el lavado de activos proveniente del narcotráfico, conclusión que puede extenderse a otras actividades delincuenciales. De allí la importancia de que el regulador, el supervisor y las entidades vigiladas trabajen de manera coordinada, revisando especialmente la experiencia internacional. En este sentido, las autoridades de regulación y supervisión colombiana, con el decidido apoyo de las entidades vigiladas, han procurado mantener una regulación acorde con las recomendaciones internacionales. Recomendaciones internacionales. Históricamente, el lavado de activos estuvo asociado a la producción y el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, la experiencia internacional ha mostrado la necesidad de ampliar dicho enfoque para enfrentar otros fenómenos ilícitos como la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, los delitos contra el sistema financiero y aquellos tipificados en nuestra legislación como delitos contra la administración pública, que son los que apuntan concretamente a la corrupción. Desde el punto de vista del contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, vale la pena destacar que el Grupo de Acción Financiera Internacional se pronunció sobre particular en sus últimas reuniones de finales de 2010 y lo corrido del año 2011, publicando su último reporte el 29 de julio, denominado Laundering the Proceeds of Corruption. El origen de esta discusión en el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI fue la solicitud de apoyo presentada por el G20 para detectar y combatir la corrupción a través de la debida implementación de las 40+9 recomendaciones del mencionado organismo. El fundamento que animó tal planteamiento fue la percepción según la cual, comillas, una adecuada cultura de cumplimiento de los estándares antilavado y contra la financiación del terrorismo genera un ambiente que hace más difícil que la corrupción suceda sin que sea detectada o castigada, cierro comillas. A partir del citado postulado, GAFI efectuó 4 planteamientos básicos, mediante los cuales determinó que la adecuada implementación de las recomendaciones podría combatir eficazmente la corrupción. Tales presupuestos son: 1. Salvaguardar la integridad del sector público. 2. Proteger el abuso de las instituciones del sector privado. 3. Incrementar la transparencia en el sistema financiero. Y 4. Detectar, investigar, judicializar y recuperar los bienes y activos asociados a la corrupción. En relación con estos aspectos, de manera breve, vale la pena destacar lo siguiente. Frente al primero, salvaguardar la integridad del sector público. El objetivo apunta a otorgar a las autoridades con funciones específicas en el tema de prevención y control del lavado de activos la autonomía suficiente y la independencia operativa que les asegure la autonomía frente a las posibles interferencias de terceros, particularmente de funcionarios corruptos. Ello supone la adecuada remuneración por la labor desarrollada,
presupuesto que reduce la ocurrencia de sobornos a los servidores públicos. Asimismo, el desarrollo de habilidades apropiadas en las entidades públicas para el despliegue de las funciones que les correspondan, todo lo cual se traduce en el fortalecimiento de las organizaciones estatales que participen de los procesos para combatir el lavado de activos y por ende los esquemas de corrupción. En cuanto a la propuesta de proteger el abuso a las instituciones del sector privado, esta supone un adecuado monitoreo sobre los administradores y en general sobre todos los empleados de la respectiva sociedad, con el fin de identificar oportunamente a las personas corruptas o prevenir el tránsito de ganancias derivadas de la corrupción. Para el cumplimiento de este cometido, contribuye de manera eficaz la implementación de un adecuado sistema de control interno y auditoría en las empresas privadas que verifique la implementación y debida aplicación de las recomendaciones GAFI.